No, ya no existe por esta vez. Ya las veces pasadas hemos dicho ya hasta esta vez no puede ser toda la vida la misma vez. Muy bien. Empezamos entonces. Empezamos entonces con la primera debate en grupos. Muy bien. Vamos a pasar a las secciones de grupos para empezar con las preguntas. Muy bien. Listo. Pasen por favor a sus secciones, chicos. Secciones, por favor, muchachos, pasen a sus secciones. Doctor, disculpe, ore presente, mi internet estaba lento, no cargaba. Voy a ir a mi grupo, doctor, disculpe. Perdón, ¿no escucha bien? ¿Sí? Soy Ore, doctor, estaba llamando lista, mi internet estaba lento, disculpe. Ya les dije ya mencioné ya no puedo volver a repetir otra vez que he llamado. No podemos llamar a todos a cada uno, chicos. Ya les dije.
Fermentación. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. A ver, ¿algún voluntario para responder la primera pregunta? ¿Voluntarios? ¿No hay voluntario? Muy bien. Grupo número 2. Grupo número 2. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. A ver, por En favor. la concentración de, sí, en cuanto a la concentración de orina, tiene, bueno, se ubica en el túbulo colector y está mediado por esta hormona antidiurética o vasopresina. Este va a estar actuando sobre receptores específicos hasta el túbulo colector, haciéndolo muy permeable en el agua. Y este fluye al intersticio renal altamente concentrado y de hipertoxicidad, ¿no? Este mecanismo va a permitir que se adapte la osmolaridad de la orina y por tanto la eliminación de agua a las necesidades de cada persona, ¿no? Manteniendo una constante, un balance acuoso. Ya, pero ¿cuáles son los dos mecanismos que ayudan a la concentración de la orina? Eso es lo que quiero saber. Son dos mecanismos, dos cosas que ayudan a concentrar la orina. ¿Qué cosas son? A ver, grupo número 1. Grupo 1. Grupo número 1. No está ni Nayeli, no está Jesús, no está Carol, no está Maribel. No están, ¿no? Profesor, no hemos encontrado la respuesta. Ya, el grupo número 4. ¿Cuáles son los dos mecanismos por el cual se concentra la orina? Doctor, A ver, grupo número 4. doctor, yo encontré que uno de los mecanismos era el mecanismo de osmolaridad. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Osmolaridad. Osmolaridad. Ujú. ¿Osmolaridad de qué? En la cual se da el paso de los, o sea, cuando el túbulo del paso de que se es impermeable y mediante la hormona diurética se vuelve permeable. Ya, un mecanismo es la hormona antidiurética. Muy bien. ¿La segunda cuál es? La vasopresina. La vasopresina es la antidiurética, es lo mismo. Ajá. Ya. Y el otro es la leche. La aldosterona. No, Permeabilidad, doctor. no. Es la hiperosmolaridad renal. La hiperosmolaridad renal, chicos. La capacidad de la médula renal de poder tener una gran cantidad de osmoles concentrados. ¿Cuánto es la máxima concentración de osmoles que puede llegar nuestra médula? Desde hasta 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Entonces, otra vez repito, las dos formas mediante el cual nosotros concentramos la orina en los riñones es, uno, la hormona antidiurética y dos, es gracias a la hiperosmolaridad renal. Ya, muy bien. La segunda pregunta.
¿Cuál es el volumen mínimo necesario de orina? ¿Y de dónde sale? ¿Cómo se calcula? ¿Algún voluntario? Nadie. Grupo número 5. Grupo número 5. Doctor, Sí. bueno, al menos por lo que nosotros, al menos por lo que yo y por mis compañeros hemos encontrado, es que por ejemplo que también por ejemplo puede variar el nivel y por ejemplo para una persona adulta lo más recomendado vendrían a ser 2.000 mililitros, 2.000 mililitros 24 horas. Ya, esa es la cantidad de agua que se requiere por día. Lo que yo quiero saber es cuánta es la cantidad mínima de diuresis que tiene que tener una persona al día. ¿Y por qué? Ah. Mm, 0,5 litros por día, doctor. ¿Ya? ¿De dónde salen esos 0,5 litros por día como mínimo de cantidad? Ya, a ver, doctor, usted mismo que ha leído, me va a decir lo que dice ahí donde dice volumen urinario, ¿no? Volumen urinario obligatorio de orina. A ver, lea por favor el enunciado que dice ahí. Doctor. Ya, a ver, Verónica, por favor, Verónica, lee el enunciado, por favor. El volumen obligatorio, ¿eso? Sí. El volumen obligatorio de orina al ser humano es de un humano normal de 70 kilos debe ingerir unos 600 miliosmoles de soluto al día. La capacidad de concentración máxima es de 1.200 miliosmoles. Doctor, yo Ya. conseguí una información, pero no sé si está bien. ¿Le puedo decir? Claro, claro. A ver. Ya, que la diuresis mínima es de 700 mililitros en 24 horas en lactantes, 1.000 mililitros en 24 horas en niños menores de 5 años, 1.500 mililitros en 24 horas en adultos. Ya, pero ese no es más o menos la diuresis promedio. Yo lo que quiero saber es la mínima necesaria o volumen obligatorio. Ay, ya, doctora. ¿De dónde sale? A ver, ¿quién me puede explicar esa fórmula que está abajo? A ver, doctora Mendoza. Ay, estaba procesando de 600 millones bonitos sobre No te escucho nada, doctora, se te escucha muy bajo. Sí, ya es sobre 600 milosmoles por litro entre 1.200 milosmoles por día. Si se me divide estos dos datos, va a dar a 0,5 litros por día. Ya, gracias. A ver, chicos, nosotros como seres humanos consumimos más o menos una cantidad de 600 miliosmoles al día. Es el consumo habitual más o menos de miliosmoles. Esos miliosmoles que uno consume son miliosmoles de exceso, ¿no? Porque ustedes tienen una cantidad de miliosmoles totales en el cuerpo. Entonces, cuando ustedes le agregan a través del consumo, están agregando osmolaridad de exceso. Por lo tanto, tienen que tratar de sacar esos osmoles, porque si ustedes los continúan teniendo, alteran totalmente la cantidad total de miliosmoles y por lo tanto la osmolaridad de todos los compartimentos de nuestro cuerpo. Para evitar eso, el riñón los elimina. Sin embargo, yo no puedo eliminar sal nada más, tengo que eliminarlo con líquido. Entonces, significa que yo necesito una cantidad mínima
de agua que debo eliminar y de volumen urinario diluida con esos solutos para poderme deshacer del exceso que estoy consumiendo día tras día. Si no, voy a comenzar a acumular y eso va a alterar mi osmolaridad. A ver, apaguen el micrófono, por favor. Ya. Entonces, si la capacidad máxima de concentración de la médula renal es 1200, divido a 600 entre 1200 y me sale la cantidad mínima, que es 500 mililitros en 24 horas. Por eso, en conclusión, cuando una persona tiene una diuresis de menos de 500 mililitros al día, se llama oliguria, porque estoy teniendo menos cantidad de la necesaria para poder eliminar los solutos que estoy consumiendo. ¿Ok? Ya. Tienen que repasar, ¿ah? Estamos muy, muy lejos. Este cuadro que está acá es acerca de las características de la permeabilidad al agua de acuerdo a cada segmento. No lo voy a empezar a repasar porque se supone que ustedes han venido leyendo a la clase, espero. Si no, para la clase va a ser muy difícil de entender. ¿Ya? Ya les había advertido la semana pasada. Muy bien. Entonces, miren, ese cuadro que está ahí habla de cada segmento. El túbulo proximal, el túbulo descendente delgado, el ascendente delgado, el ascendente grueso, ¿no? Ustedes donde ven ahí que sale el más, significa que es permeable a ese elemento. Como sale aquí, por ejemplo, en el túbulo proximal, es permeable al sodio, a la urea y al agua, ¿no? Mientras que la rama descendente delgada es permeable, ¿no? En gran parte al agua y mínimamente, aquí yo no le pondría un más, le pondría la mitad de un más al sodio, a la urea, ¿no? Y sobre todo al sodio. En realidad, la permeabilidad es mucho mayor en el agua. Bien, luego tenemos el conducto ascendente, tuvo el asa de Henle rama ascendente, tenemos que es activamente permeable al cloruro de sodio y a la urea, y la rama ascendente gruesa es activamente transporte de cloruro de sodio, ¿no? Y aquí, en los segmentos de abajo, cuando dice más ADH, significa que la permeabilidad está dependiente de acuerdo a la presencia de la hormona antidiurética, ¿sí? Muy bien. Entonces, en base a eso, ya hemos dicho, miren, lo que vamos a revisar hoy día son básicamente los dos mecanismos que controlan la concentración y la volemia, que son la hormona antidiurética y la médula, la hiperosmolaridad de la médula renal. Entonces, la forma en que la hiperosmolaridad de la médula renal se mantiene es gracias a el mecanismo multiplicador de contracorriente. Entonces, en la siguiente debate y grupo vamos a debatir qué cosa es el mecanismo multiplicador de contracorriente, qué papel juega la urea y qué papel cumple la base recta. Muy bien. Pasamos al debate en grupos. Pasen por favor a sus grupos y lean bien, chicos. Les voy a preguntar. Luego no se quejen.
Bien, empezamos. A ver, ¿quién quiere responder la primera pregunta? ¿Algún voluntario? ¿Voluntarios? No hay, muy bien. El grupo número 6, por favor. La primera pregunta. Grupo número 6. Sí, estamos, No, doctor. no, entendido. ¿Nadie entendió el grupo número 6? A ver, Lidber. A ver, doctor, sobre los mecanismos de multiplicación a contracorriente, bueno, es un mecanismo que es utilizado, ¿no?, para aumentar lo que es la osmolaridad en el intersticio renal. Que esto va a generar así una gradiente, ¿no?, que va a ser necesario para la reabsorción del agua en los túbulos colectores. Ahora, aquí la osmolaridad de la médula renal va a estar determinada por los depósitos de cloruro de sodio y debe ser de 600 milosmoles por litro, ¿no?, en diuresis, y de 1200 milosmoles por litro en antidiuresis. Ahora, los mecanismos, bueno, en la porción gruesa del asa de Henle es donde se encuentran las células epiteliales cúbicas que van a contactar, ¿no?, con el lado con el intersticio renal, y por el otro lado con la luz tubular. Ahora, estas células van a bombear, ¿no?, lo que son el cloruro de sodio al intersticio para generar lo que es la reabsorción del agua. Ahora, la bomba del sodio potasio, que está ubicado en la membrana intersticial, lo que va a hacer es disminuir la concentración intracelular de iones de sodio. Y de esa manera, ¿no?, es que se va a diferenciar lo que es la concentración o mejor dicho, lo que va a producir, ¿no?, el ingreso de los iones de sodio por el extremo luminal que va a estar acoplado al bicloro y los iones de potasio, ¿no? Y una vez cuando esté dentro de la célula, los iones de potasio va a ser expulsado por un lado hacia la luz del túbulo por los canales pasivos, y también hacia el intersticio por medio de un cotransportador de potasio y cloro. Bien. Miren. A ver, ya. Miren, acá tienen algunas características del mecanismo o los factores que contribuyen a la hiperosmolaridad renal, ¿ya? Pero en general, la forma mediante el cual, como dijo Lidberg, en que mantenemos esa hiperosmolaridad renal es mediante el mecanismo controlador de contracorriente, ¿no? Un multiplicador de contracorriente. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes saben que para que los solutos y sobre todo para que el agua se mueva, nosotros necesitamos una gradiente, ¿cierto? Entonces, esa gradiente generada, o mejor dicho, la genera la hiperosmolaridad renal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hiperosmolaridad en la médula renal, estoy haciendo que por fuera del túbulo haya una gradiente grande de concentración, que hace que el agua va a querer estabilizar esa gradiente. Entonces, eso genera que el agua pueda moverse hacia adentro del intersticio, y finalmente, después del intersticio, tiene que pasar a la vasa recta. Es estos vasos que ustedes ven acá, que están siguiendo el trayecto de los túbulos de la nefrona, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene ese mecanismo? Es mediante, como ustedes pueden ver acá, miren, este gráfico representa a la nefrona, ¿no? Este es el túbulo proximal, esto es el asa de Henle, la porción descendente, la porción ascendente, el túbulo distal, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ustedes tienen acá que lo que viene directamente de aquí es lo que viene del ultrafiltrado, o sea, del glomérulo, ¿verdad? Entonces ustedes saben que plasmáticamente nuestra osmolaridad es más o menos 300, vamos a redondearlo. Y por lo tanto, la osmolaridad del ultrafiltrado, que finalmente acaba en un túbulo proximal, es prácticamente la misma, o sea, 300. Pasan los 300, aquí afuera también hay 300 porque el agua pues se mueve y equilibra, los dos compartimentos están en equilibrio.
¿Qué pasa cuando el líquido sube? Se encuentra con la porción ascendente del asa de Henle que saca solutos. Saca solutos y que además es impermeable al agua. Por lo tanto, el agua no se puede mover en este segmento de un lugar al otro. Solo los solutos. Y estos solutos sacan más o menos 100.000 equivalentes hacia el intersticio. De tal manera que afuera ya no tenemos 300, sino tenemos 400. Y aquí tenemos ahora 200. Inmediatamente, el agua que estaba aquí adentro del túbulo, ahora encuentra que aquí hay 300, pero aquí hay 400. Y por lo tanto, ¿qué es lo que intenta hacer el agua? ¿De dónde a dónde se va? De donde hay mayor concentración de solutos a donde hay menor. Perdón, de donde hay menor concentración de solutos a donde hay mayor. ¿Para qué? Para intentar diluirlo, ¿no? Y equipararlo. Entonces el agua transforma estos 300 en 400 moviéndose e igual a los dos puntos. Lo que sucede después es que sigue trayendo cada vez más del ultrafiltrado, porque el ultrafiltrado no para, seguimos filtrando cada vez por parte del glomérulo, y esos 400 se mueven ahora a la rama ascendente, ¿no? En la rama ascendente, esos 400 son movidos o les quitamos 100 otra vez gracias a las bombas de sodio, y ahora afuera ya no hay 400, sino hay 500, y aquí ya no son 400, sino 300, y aquí siguen, ahora acá le quitamos 50, son 50, 150, y aquí son 350. Entonces, otra vez, el agua encuentra esa diferencia, y por lo tanto se vuelve a mover para equilibrar las concentraciones. Y ustedes van a ver que aquí 350, 350, 500 con 500. Este proceso se va a repetir unas 4 a 6 veces, hasta que como máximo llegamos nosotros a acumular 1200 miliosmoles en la parte más baja. En la parte más alta es la menor cantidad, casi 300, ¿no? Eso se llama el mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque cuando el túbulo, miren ustedes, el túbulo, ¿no? Sigue trayendo a su contenido alrededor de la nefrona, a lo largo de la nefrona. Miren, el agua sale, los electrolitos salen aquí, otra vez. ¿Qué pasa? Que, como hemos visto, la naturaleza de nuestro túbulo hace que a lo largo de la nefrona, la orina que finalmente se va a formar va a ser sumamente diluida. ¿Por qué? Porque todo nuestro segmento prácticamente distal, ¿no? La parte más distal de la nefrona es prácticamente impermeable al agua. Entonces, esa impermeabilidad al agua hace que el agua se quede en esta sección del túbulo y que la orina salga muy diluida. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos algo que se llama la hormona antidiurética. La hormona antidiurética no es que mueve el agua, no. La hormona antidiurética lo único que hace es crear el puente para que el agua se mueva, nada más. Y eso lo hace porque crea una proteína que se llama la aquaporina, que es un poro que permite que el agua se mueva. Pero para que el agua se mueva, ¿qué cosa tiene que haber? Chicos, ¿qué cosa tiene que haber para que el agua se mueva de un lugar al otro? Despierten, ¿qué cosa tiene que haber para que el agua se mueva de un lugar a otro? Vamos, ya lo hemos dicho varias veces desde que empezó el ciclo. Creo que hemos dicho qué cosa tiene que haber para que algo se mueva. ¿Qué? No escuché nada. A ver. Empieza con G. Gradiente. Tiene que haber una gradiente de concentración. Si la osmolaridad de este líquido fuera la misma a la del intersticio, no se puede mover el agua. Así tú le pongas todas las aquaporinas que tú quieras, el agua no se va a mover si no hay diferencia de concentraciones. Entonces, esa diferencia de concentraciones la genera la hiperosmolaridad de la médula renal. Si no existe la hiperosmolaridad, la antidiurética no puede hacer su efecto. Por eso es que es importante que las dos jueguen a favor. Bien.
¿Y qué papel juega la urea? Vamos a continuar porque ya tenemos casi media hora. Entonces, la urea es la que representa el 40% de esa hiperosmolaridad renal. De esos 1200 como máximo, el 40% representa a la urea. ¿Por qué? Porque tal y como habíamos hablado en la clase anterior, la urea, a pesar de ser un elemento que es un metabolito que finalmente termina eliminándose por filtrado glomerular, también es un elemento muy importante para mantener la concentración de la orina. Miren, vamos a ver por qué. La urea se reabsorbe a lo largo de del túbulo contorneado proximal, ¿no? En parte, y pasa a través del asa de Henle. En el asa de Henle no se puede transportar hacia afuera, no. Y más bien cuando pasa por el conducto distal y los conductos colectores, todo ese segmento es impermeable a la urea. Quiere decir que no puede salir ni entrar. Sin embargo, cuando llega a la médula renal interna, o sea, al túbulo colector medular interno, ese segmento se vuelve permeable a la urea solo en presencia ¿de quién? De hormona antidiurética. Si no tenemos hormona antidiurética, no podemos aumentar la permeabilidad al agua y por lo tanto la urea no puede pasar desde el túbulo contorneado proximal hasta, perdón, desde el túbulo colector medular hacia el intersticio, ¿no? Una vez en el intersticio, esas osmolaridades de urea, que van de 300, 500 y aumentan cada vez más conforme me voy más a la profundidad de la médula, pasan luego hacia el asa de Henle, ¿no? A través de sus transportadores UTA2, ¿no? Entonces, por lo tanto, la urea pasa desde el intersticio hacia el asa de Henle, ¿ok? Eso es lo que genera, pues, que la urea recircule y por eso es que nosotros eliminamos solamente el 20% de la urea que se filtra, porque estamos todo el tiempo recambiándola y recambiándola para generar la hiperosmolaridad de la médula renal. Y eso viene ayudado por algo que se llama la basa recta. La basa recta era, como vimos en el gráfico tras anterior, una serie de vasos que continúan el trayecto de la nefrona y que en un segmento, miren, hacia el lado de la rama descendente, reabsorbe solutos y saca agua, y hacia el lado de la rama ascendente tenemos más bien que ingresa agua hacia los vasos y saca solutos. ¿Y eso por qué lo hace? Porque si bien es cierto la basa recta no influye en la hiperosmolaridad renal, porque no en sí no aporta osmoles, cierto es que es la que más bien mantiene la hiperosmolaridad renal. ¿Por qué? Porque si el mecanismo de multiplicador de contracorriente todo el tiempo continúa, llega un punto en el cual el soluto que sale, ¿no? Va a producir un aumento muy grande de hiperosmolaridad y por eso es que acá se reabsorbe solutos, pero de la misma forma la cantidad de agua, ¿no? Que sale también y por lo tanto tiene que aquí hacia el otro lado aportar solutos, ¿no? Muy bien. Entonces, para que ustedes vean cómo cambia la concentración del líquido, la osmolaridad en el túbulo, en el interior del túbulo, con el efecto de la hormona antidiurética, ¿no? Miren ustedes, diametralmente el cambio muy significativo. Y aquí, ¿por qué cambia en el asa de Henle? Porque la hormona antidiurética promueve el aumento de la absorción de urea. Y la urea generará en este segmento un aumento de la osmolaridad, ¿no? Muy bien. Esta parte la voy a explicar yo para que ustedes sepan, ¿ya? ¿Qué cosa es el estímulo osmótico y hemodinámico? ¿Ya? A ver. Hasta aquí hemos dicho que la hiperosmolaridad renal, ayudada de la hormona antidiurética, es la que genera un aumento de la concentración de urea. ¿Y cuándo nosotros aumentamos la concentración de urea? ¿Cuándo hacemos una orina más concentrada? ¿Cuándo necesitamos perder menor cantidad de volumen?
Cuando necesitamos perder mayor cantidad, por ejemplo, vamos a suponer que pues yo, no sé, pues hago ejercicio, corro unas 7 cuadras, no más, unas 20 cuadras, y comienzo a sudar, ¿no? Y eso genera, ¿no? Eso genera que, perdón un momentito, chicos, disculpen. Bien, como les decía entonces, ¿no? Como les decía entonces, la hormona antidiurética conjuntamente con la hiperosmolaridad renal son los que ayudan a mantener el aumento de la concentración. Por ejemplo, si yo tengo pérdidas excesivas de agua, por ejemplo, por sudoración, por una diarrea, etcétera, eso puede generar que yo pierda mucho volumen y también, por lo tanto, la osmolaridad aumente y eso pues generará un desequilibrio. Entonces, para evitar eso, yo puedo evitar menos volumen y más bien eliminar mayor cantidad de solutos. Por ejemplo, si yo, el ejemplo que empezamos, ¿no? Dijimos, yo como una cantidad de 600 miliosmoles por día, tengo que deshacerme de esos 600 miliosmoles porque me van a generar un exceso. Entonces yo tengo que eliminarlo. Pero si agregado a eso yo consumo muy poca agua, entonces obviamente tendré que hacer la orina cada vez más concentrada. Pero si yo consumo 3 o 4 litros, entonces esos 3 o 4 litros también son un exceso. Tengo que eliminarlos. Entonces tendré que hacer una orina más diluida. Para eso hay mecanismos que activan a la hormona antidiurética y esos son básicamente dos tipos de estímulos. El estímulo osmolar y el estímulo hemodinámico. El estímulo osmolar es cuando yo cambio la osmolaridad de los compartimentos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo cambio la osmolaridad en un 1%, son detectados gracias a osmorreceptores. Y los osmorreceptores son neuronas que están en el sistema nervioso central, en el cerebro, que al detectar los cambios de osmolaridad generan un impulso nervioso hacia el hipotálamo, específicamente el núcleo paraventricular y supraóptico, para que genere mayor cantidad de hormona antidiurética que finalmente se almacena en lo que es la neurohipófisis o la hipófisis posterior, y finalmente esta se genera pues lo que hemos dicho que hace, ¿no? Que es el aumento de reabsorción del agua en el túbulo colector cortical, distal y medular interno, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los osmorreceptores. Pero de la misma forma como la osmolaridad genera el estímulo de la ADH, también lo hace el estímulo hemodinámico. Y el estímulo hemodinámico tiene que ver con la volemia efectiva, que es un término que hemos visto en cardio, ¿no? Entonces, los cambios de volemia también generarán cambios en el aumento de la secreción de hormona antidiurética. Y esto mediante los varoreceptores. Y esos varoreceptores, ¿no? Esos varoreceptores son finalmente, ¿no? Los que captan este cambio, ¿no? Y también desencadenan un efecto sobre los núcleos paraventriculares supraópticos, ¿no? Aparte existen pues otras formas de estímulo, inclusive de inhibición, o sea, de disminución de la secreción de hormona antidiurética, que son alcohol, la clonidina, el haloperidol, y el aumento mediante la morfina, la nicotina y la ciclofosfamida, por ejemplo, ¿no? Entonces,
El osmoreceptor capta pues el cambio de osmolaridad, aumenta la secreción de hormona antidiurética, aumenta la permeabilidad de agua, aumenta la reabsorción de agua y eso genera una disminución de la excreción de agua. Miren ustedes que la hormona antidiurética se mantiene estable hasta que nosotros cambiamos más de 280 y tantos, 85 miliosmoles por kilo de agua de osmolaridad. Miren cómo la pendiente, o sea, la forma en la que el aumento de ADH se da es sumamente elevada, ¿no? Por lo tanto, pues uno presume que un cambio mínimo pues genera un gran cantidad de aumento de hormona antidiurética. Eso no es algo que sucede tanto con la parte volémica, ¿no? ¿Por qué? Porque la volemia tiende a esperar cambios considerables y hasta recién 10% para poder generar el efecto de la hormona antidiurética. ¿Y eso cómo lo sensa? Gracias a dos receptores, los varoreceptores de alta presión y los receptores de baja presión. Unos están en el callado de la aorta, y en el botón carotidio, ¿no? O el seno carotidio. Y los otros están en los ventrículos y en la arteria pulmonar. Son detectados, mandan la señal vía nervio glosofaringeo y vago hacia el bulbo raquídeo y estos pues regresan hacia el cerebro en el hipotálamo y aumentan la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué es lo que hace exactamente el ADH? Pues se une a su receptor B2, porque también se le conoce como vasopresina, y promueve que la célula cree mayor cantidad de moléculas como las acoporinas tipo 2. Esas acoporinas tipo 2 permiten el ingreso del agua hacia el interior de la célula. Otro mecanismo importante que ayuda a controlar la volemia y la osmolaridad es la sed, ¿no? Hay una zona en la región del hipotálamo que se llama el núcleo preóptico, que cuando se estimula genera que el individuo tenga la sensación de tener que ir imperiosamente a tomar agua. Y estos estímulos, que se conocen como el centro de la sed, están estimulados por uno, la osmolaridad plasmática en aumento, la disminución de la volemia, la disminución de la presión, y miren, y esto es muy importante, la angiotensina 2, ¿no? Que es el que aumenta el estímulo de la sed, así como la mucosidad, la sequedad de las mucosas. ¿Qué lo disminuye? La osmolaridad plasmática, el aumento de la volemia, el aumento de la presión, la disminución de la angiotensina y la distensión gástrica. Lo más importante que hay que entender es que gracias a la hormona antidiurética y gracias al estímulo de la sed, por más que miren ustedes, yo aumente mi consumo de sodio en grandes cantidades, por más que lo aumente, gracias a estos dos, es que miren cómo se mantiene la osmolaridad plasmática, casi estable. ¿Qué pasa si yo bloqueo la hormona antidiurética y bloqueo también la sed? Miren, conforme aumento más mi ingesta de sodio, más aumenta la osmolaridad de sodio plasmática. Y ustedes saben que, por ejemplo, cuando hay baja presión, eso va a generar una vasoconstricción, menor flujo, menor tasa de filtración glomerular, pero lo que no sabíamos era que también aumenta la reabsorción de cloruro de sodio, ¿no? Lo habíamos visto hasta la primera clase, que lo que hace, la segunda clase, que básicamente lo que hace es disminuir la tasa de filtrado glomerular, para evitar que pierdas mayor cantidad de agua. Pero también puede hacer que de lo poco que hemos orinado, o de lo poco que pasa a través del filtrado, eso se reabsorba, ¿no? Vean ustedes el potente poder que tiene, pues, la hormona antidiurética y también los efectos de la hormona de la perifrina y la norepinefrina que ayudan a la hormona antidiurética. El sistema RAS, que ya hemos visto cómo se sintetiza, eso no lo vamos a repetir, pero lo importante que hay que entender es que la angiotensina 2 actúa, uno, promoviendo el aumento de la sed, la secreción de hormona antidiurética, la vasoconstricción arteriolar, el aumento de reabsorción de cloruro de sodio, el túbulo proximal y de las demás ramas, y la aldosterona que genera pues un aumento de la reabsorción en el túbulo distal de sodio y secreción de potasio. Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a pesar de promover la reabsorción de cloruro de sodio, ¿ya? Y con ello de agua, aún así no es capaz de generar un gran cambio en la concentración plasmática de sodio, porque el efecto fundamental del sistema RAS no es tanto sobre la osmolaridad. Su principal objetivo es la
volemia. Por eso es que lo hemos visto en cardio. Porque el sistema RAS básicamente lo que busca es mantener hemodinámicamente estable a la persona y asegurarse que la volemia sea adecuada para que los tejidos se perfundan adecuadamente. Por eso es que ustedes miren ahí, ven las dos líneas, uno normal y otro con el sistema de aldosterona bloqueada. Si bloqueamos el sistema de aldosterona, realmente no hay gran cambio sobre el sodio. ¿Por qué? Porque no tiene un efecto en sí mucho sobre la concentración de sodio. ¿Quién se contrapone al sistema RAS en volemia? A ese, y no solo en volemia, sino, y este más tiene un efecto más importante sobre la osmolaridad, es el sistema de los péptidos, ¿no? Péptidos que están sintetizados por el corazón. Se llaman el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético C. Son 3 péptidos que son sintetizados en las aurículas y los ventrículos del corazón cuando este se dilata. Cuando se dilata por la sangre, eso genera un aumento de la secreción de estos péptidos. Y miren ustedes, ahí tienen la lista de efectos. Esos péptidos prácticamente se contraponen a los efectos del sistema RAS. Por eso es que se dice que el sistema RAS y el sistema de los péptidos es un sistema que vive en equilibrio, ¿no? A veces predomina uno, a veces predomina otro, porque mantiene la homeostasis de nuestro cuerpo. De hecho, los dos son importantes inclusive en varias enfermedades, no solamente porque generan cambios en la osmolaridad y también en la volemia, sino también en cambios a nivel celular. Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo una expansión de volumen, porque por ejemplo he tomado demasiada agua, voy a hacer que el sistema RAS, la hormona antidiurética, los péptidos, etcétera, actúen en las diferentes secciones de la nefrona y lo que buscan es aumentar la excreción de sodio y agua. Si por el contrario yo tengo contracción de volumen, lo que busco es la menor excreción de sodio y agua, ¿no? Para perder menos volemia y también asegurarme de mantener la osmolaridad, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Bien. Chicos, tienen que leer, ¿eh? No han venido casi nada leyendo, por no decir leyendo nada hoy día de hoy. Y esta es una clase importante. La siguiente clase vamos a abordar 2 temas que son más complejos, que es 1, el tema de ácido base que a nadie le gusta, y 2, el tema de control de electrolitos por parte del riñón. Básicamente 4, el calcio, el magnesio, el potasio, ¿no? Y el fosfato. Entonces eso tienen que venir leyendo para la siguiente clase, que es el día jueves, ¿ya? Sodio, calcio, perdón, sodio no, ya hemos visto, calcio, potasio, magnesio y fosfato. Y finalmente, equilibrio ácido-base. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos el día de hoy, muchachos. Por favor, vengan leyendo para la próxima. Gracias. Gracias, doctor.